He-Man y los amos del universo. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. California, 1979. Lugar de la mayor compañía juguetera de ese tiempo, Mattel, reconocida mundialmente por Barbie y la línea de autos de carrera Hot Wheels. Pero había un área en la que no podían competir, con esta me refiero a los juguetes de acción. Si bien a principios de los 70 contó con una franquicia llamada Big Jim, unos años después, en el 78 para ser más específico, apareció un nuevo competidor llamado Star Wars, el cual aplastó completamente las figuras de Big Jim. Y de paso también aplastó el ego de Mattel, ya que unos años atrás George Lucas les había ofrecido la licencia de las películas para que ellos hicieran las figuras de acción. Sin embargo, no lo aceptaron porque Lucas las necesitaba antes de Navidad, y el presidente de Mattel les respondió: no gracias, no vamos a poder llegar con la fecha de entrega. Pero lo peor de todo es que la franquicia de Luke y compañía fue tomada por un viejo empleado de Mattel, el cual había fundado Kenner Toys. El tipo fue un visionario, ya que también sabía que era imposible llegar a la fecha de entrega que pretendía George Lucas, pero se sacó unas del bolsillo. Al ver que no iba a llegar a fabricar todas las figuras que demandaba el mercado de Star Wars, optó por poner a las góndolas las cajas de juguetes vacías con un ticket o bono que decía vale por un muñeco. Este se llenaría con los datos del comprador y luego de unas semanas y hasta meses sería entregado en el propio domicilio del niño o padre que lo haya comprado. ¿Un crack? ¿Te gusta lo que hizo? Un crack. Pero en fin, volviendo con los amos del universo. Los tipos de Mattel habían quedado bastante calentitos por no haber aceptado producir la exitosa saga de Star Wars. Entonces trataron de competir con otras franquicias de películas como Flash Gordon y Clash of the Titans. Pero lo único que lograron fue perder dinero, no se los compró básicamente nadie. Se hincharon tanto las pelotas que dijeron bueno, tenemos que empezar desde cero. Así que agarraron a los encargados de marketing de la compañía, como Joe Morrison y Mark Ely, para que hicieran una investigación. Entonces tomaron un grupo de niños de 5 años y los sentaron a ver diferentes programas de policías, militares y fantasía, como Gente del Espacio o El Estilo Barbárico. Y ahí se dieron cuenta que el mayor grado de interés venía por este último. Los pequeños se sentían muy identificados por el ilustrador de cómics Frank Frazetta y sus historietas de Conan el Destructor. Pero a su vez hubo algo más que destacó en este estudio y fue la palabra poder. Los jovencitos repetían constantemente esta palabra, que tenían el poder y que querían el poder. Los marketineros dijeron ok, anota eso que de seguro nos va a servir. Luego de este estudio, un diseñador de Mattel llamado Roger Sweet anotó todos esos conceptos conseguidos y se puso a trabajar en secreto. Agarró una figura vieja de su antigua línea de Big Jim y comenzó a esculpir un personaje nuevo. Le metió tanta arcilla que se veía súper gigante. Tanto que hasta el Mr. Olympia en esos tiempos, nuestro Terminator favorito Arnold Schwarzenegger, parecía un flacucho comparado con el muñeco de Roger. Este buen hombre creó 3 diseños, un musculoso con cara de tanque, otro con cara de soldado de Star Wars y el tercero y primordial que poseía un hacha y un tapado de piel a su espalda. Este último lo nombró como He-Man. Es dinamita. El equipo de Mattel quedó fascinado con el nombre y se dieron cuenta en ese instante que habían encontrado un gran contrincante para pelear con Kenner y sus figuras de Star Wars. Pero esperen, si bien Swift había esculpido y dado nombre a nuestro héroe de Eternia, hay otro muy pero muy importante involucrado en la mitología de He-Man. Su nombre es Mark Taylor, un artista de producto que confeccionó la mayoría de los personajes futuros de la franquicia. Entre ellos, el diseño definitivo de He-Man, Merman, Stratos, Tila, Zodak, Duncan, el Hombre Bestia y por supuesto a uno de los villanos más memorables de la historia de los cartoons, Skeletor. Y con este encontramos una pequeña y perturbadora historia, ya que la inspiración de Mark para crear este personaje viene de su niñez. Resulta que una vez había ido con su padre a un parque de diversiones y decidió meterse en una de esas casas de terror. Y al accionar una trampa cae justo en él lo que parecía un esqueleto en descomposición. Él juraba que era real y tuvo varias pesadillas esa tarde con el parque. Resulta que muchísimos años después lo que sospechaba se confirmó en las noticias.
Sí, era un esqueleto verdadero, así que en cierto punto parte del gran villano se lo debemos a ese lugar, aunque suena bastante turbio. Ya tenían a la mayoría de personajes en la galera, pero faltaban otras pequeñas cosas. En este caso, no tan pequeña. La pregunta era dónde iban a librar la batalla de este universo, y la respuesta fue en el castillo de Grayskull, así que sin perder tiempo agarraron la arcilla y moldearon este raro lugar con forma de calavera. El único problema fue que al terminarlo se dieron cuenta que los personajes no cabían por la puerta. Nada que no tenga solución. Mark se llevó el prototipo por 2 semanas e hizo las modificaciones correspondientes para que así todos los muñecos pudieran pasar por la puerta sin problemas. Por otro lado, si bien la línea de juguetes contaba con diferentes vehículos, necesitaban crear uno más para que sea como un símbolo de He-Man. La cosa es que se habían quedado sin presupuesto, así que agarraron un animal de juguete cuya licencia ya pertenecía a Mattel. Este era un tigre de la línea Big Jim, y lo que hicieron fue agrandarle un poco la escala y pintarlo diferente, en este caso verde con rayas naranjas. Le metieron un casco y una silla de montar, y voilà, así nació Battlecat. Todo listo y terminado, se fueron con los grandes empresarios para comenzar con la distribución de su producto. Uno de los primeros fue Child World, a los cuales le encantó esta nueva línea, les parecía algo súper genial, hasta que surgió una pregunta de uno de los empresarios. El tipo le dijo: los niños van a comprar los juguetes de Star Wars porque tienen una película y conocer la historia. ¿Ustedes cómo van a presentar a los personajes? Justo en ese momento a Mark se le ocurrió la idea de decir que en cada caja de juguetes vendría acompañada con un mini cómic, el cual contaría la historia de cada personaje, aunque en un principio sería algo diferente al cartoon. Los cómics solo te contaban que los personajes vivían en Eternia y que un hombre que estaba junto a una tribu guerrera combatía contra las fuerzas malignas de Skeletor, el cual quería la espada de He-Man para unirla con otra que le pertenecía a él, para introducirla en el castillo de Grayskull y conocer los secretos ocultos de este lugar. Por el momento no existía el príncipe Adam ni los tonos humorísticos que veríamos luego. Ahora bien, ya con todo esto resuelto, en el año 1982, los amos del universo llegaron a las tiendas y se convirtieron en un gran éxito. Los niños recorrían todas las góndolas en busca de cada figura. Los de Mattel no podían estar más contentos. Todas las jugueteras se presentaban a la compañía pidiendo muñecos para vender. En ese momento apareció uno de sus clientes más importantes, la juguetera Toys R Us. Ellos estaban realmente interesados en vender ese producto, pero antes de comprarlos le hicieron una pregunta. Las cajas de los juguetes dicen que es para niños a partir de 5 años. Y esos mini cómics no van a servir para que los niños sepan su historia, dado que muchos no sabían leer todavía. Y ahí es cuando todos se quedaron pensando. ¿Y se acuerdan que les dije allá que habían sacado unas de la manga con el tema de los cómics? Bueno, volvieron a sacar otro más del bolsillo de atrás. Ahí nomás se le ocurrió decir al equipo de marketing que ya habían hecho un trato con la productora Filmation de Louis Scheimer para realizar un cartoon de los amos del universo. En realidad eso pasó después que se fueron de la reunión. Se decidieron por Filmation ya que ellos estaban transmitiendo un cartoon con algunas semejanzas a He-Man. Con este me refiero a Blackstar. Así que bueno, le dieron el trabajo a ellos y pusieron manos a la obra, creando uno de los programas de animación más recordados de la historia. Los niños de los 80 volvían corriendo de la escuela para no perderse ningún capítulo. Y a pesar que a comparación de los cómics, los cuales eran más oscuros, el cartoon fue influenciado por algo más family friendly, digamos. Destacaba mucho el humor y los colores. Y si bien Skeletor a simple vista era intimidante, la voz que le añadieron lo hacía sonar como un villano, sí, pero al punto de no aterrorizar al público. Por momentos era sarcástico y hasta chistoso, y dicen que esas características hicieron que perdure en el tiempo. En cuanto al hombre rubio y musculoso de corte carré, decidieron no hacerlo tan rudo. De hecho, su alter ego, el príncipe Adam, fue algo que inventó la productora de animación. La cosa de estos cambios provenían para que los padres no se fueran contra el show, diciendo que era algo violento, vieron cómo era en esa época. Capaz que ahora también, pero bueno, se hizo por eso. Y a su vez, al finalizar cada episodio, hacían moralejas educativas para niños. Recuerden amigos, si la trae depilada la tiene ocupada, porque el monte no crece en vereda caminada. Hasta la próxima. No, bueno, eso está editado. Había enseñanza de no jugar con fuego, no consumir drogas y todas esas cosas que a los padres les encanta para que aprendan sus pequeños. Ah, y se acuerdan en un principio que les dije que los marketineros de Mattel anotaron la palabra poder como algo que tenían que usar sí o sí. Bueno,
La mejor y más recordada secuencia de la tira es cuando el príncipe Adam alza la espada y grita por el poder de Grayskull. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo tengo el poder! Unos genios lo de marketing. Pero además, gracias a la serie animada, obtuvieron ganancias por todos lados, desde tiras cómicas, frazadas, calzados y remeras, entre muchas otras cosas. Esta línea de juguetes creció tanto que eclipsó al producto de oro de Mattel, la señorita Barbie. Tanto que las niñas ya elegían a los amos del universo por encima de la muñeca rubia. Y fue ahí que se les prendió nuevamente el foco, para crear la versión de He-Man femenina, es decir, a She-Ra. Cosa que en un principio no le gustó a la muchachada, sobre todo cuando veían los prototipos de la nueva hermana de Adam, alta, esbelta y valiente. El temor era que opacara al gran He-Man, pero bueno, la línea salió igual y fue bastante exitosa. En algún momento profundizaremos con She-Ra, pero por ahora vamos a seguir con su hermano gemelo. Así que, como les decía, la franquicia estaba tan arriba como nunca lo imaginaron. En el primer año de lanzamiento generó 38 millones de dólares, 80 millones en el 83, 111 millones en el 84, 250 en el 85 y 400 millones de dólares en el 86, una guasada. Pero como todos bien saben, lo que sube siempre tiende a bajar. Y esto fue a lo grande, ya que en 1987 cayó en picada a solo 7 millones. La cosa es así, habían sacado tanta variedad de figuras de acción que llegó un momento que la nueva generación de niños no sabía cómo armar la colección. El inventario era tan desproporcionado que de a poco fue decayendo y simplemente dejaron de comprarlos. Los de Mattel estaban recalientes, imagínate, de 400 a solo 7 era una catástrofe. Pero había algo planeándose en las sombras para tratar de pegar una remontada, la producción de una película en acción real. El problema con esto fue que no alcanzó las expectativas del público, digamos que por un problema de presupuesto. Descartaron personajes queridos del cartoon por unos nuevos, los que sí aparecían estaban mal adaptados y como para terminar, el suceso de este filme no sucedía en Eternia, sino que en la Tierra. Todo mal. Sin embargo, por la nostalgia, a mí me encanta la película y supongo que a unos cuantos más también, pero no deja de ser malísimo. Dado a que esto de la película no funcionó ni a palos y las ventas seguían muy bajas, no fue hasta principios de los años 90 que rebotearon la serie con un concepto que nadie pidió: He-Man en el espacio, una cosa horrible. Tanto la historia como el diseño de los personajes de He-Man, como los pantalones esos largos azules y el peinado con cola de caballo, no funcionaron. Dijeron todos no gracias. Nuevamente, total fracaso. Por un tiempo, Mattel cerró las puertas del castillo de Grayskull, pero en 2002 quiso una nueva revancha y presentaron una gran y detallada línea de Master of the Universe, con diseños más modernos pero reconocibles con la línea del 82. Junto con esto, un gran cartoon, un nuevo reboot de He-Man, serie animada que realmente disfruté cuando arrancaba la secundaria. Pero, sí, maldición, hay un pero acá también. Las ventas del juguete no resultaron como se imaginaban y rápidamente este excelente cartoon se canceló, dejando un público nuevamente con las manos vacías. Y este me dolió muchísimo porque realmente era muy bueno. Será porque yo soy de esa generación, pero créanme, era buenísimo. Fue en ese momento que se dieron cuenta que los niños al parecer no querían seguir consumiendo esta franquicia. Pero esperen, dije niños, porque los veteranos estamos dispuestos a seguir consumiendo productos de Eternia. Por eso He-Man sigue vivo en muchas convenciones de fanáticos, donde siguen comprando sus figuras, sus ediciones especiales, qué sé yo, de DVD o Blu-ray. Los que fueron pequeños en los 80 y 90 siguen la verdad que siendo muy fieles y seguidores, y contagian a sus hijos con la magia de los amos del universo. Por eso creo que va a ser muy difícil que se olvide esta gran línea de juguetes y animación. Por otro lado, no me quiero ir sin mencionar a los genios que compusieron uno de los mayores himnos de la infancia de muchos. Sé que los nombro siempre, pero es que son unos genios estos dos muchachos. Los señores Haim Saban y Shuki Levy, mis respetos para ustedes, siempre metido en lo mejor de esa época. Y por supuesto tenemos que destacar al Capitán Memo, quien se encargó de la versión latinoamericana del intro, siendo la única versión del mundo con letra a la canción. El universo ya está protegido
Y por último, y ahora sí ya me voy, espérense un ratito, tengo que nombrar sí o sí a Rubén Moya y Álvaro Tarcisio. Este primero por interpretar a He-Man y el segundo por darle vida al gran Skeletor. Por el poder de Grayskull, ya tengo el poder. Sí, se encuentra en otra dimensión. Y el mismo destino le aguarda a todo aquel que se interponga en mi camino. Gente, ahora sí, le quiero mandar un saludo a Natanael. Mi amigo, estamos a mano, ya no te debo nada, tus pedidos están cumplidos. Y otra cosita más, el 95% de esta reseña se la deben al programa de Netflix de Toys That Made Us, y el otro 5% si tienen gana me lo dan a mí, por la edición y el resumen. No los demoro más, hasta la próxima. Chau chau. Yo soy He-Man, aunque te follen Skeletor.